Ahora contaremos la historia de una madre que encontró casa en la Sierra del Ecuador y desde allí encendió la fe de generaciones. Su nombre suena a quebrada y a piedra antigua, Virgen del Quinche. Su huella empezó en silencio, entre montes azules y caminos de polvo, cuando la fe se mezclaba con el aliento helado del páramo y la vida diaria aprendía a mirar al cielo para entender la tierra. En el siglo XVI, cuando el mundo traía nuevas rutas y nuevas heridas a estas alturas andinas, un escultor trabajaba la madera como quien reza con las manos. Sobre una mesa de taller, el cedro respiraba aroma a bosque, gubias, formones y polvo fino, paciencia de monje y ojo atento. De aquel tronco salió una madre pequeña con su niño, rostro sereno, manos delicadas, postura que no busca imponerse, sino cobijar. No era una talla de salón cortesano, era de pueblo, hecha para capillas donde el suelo cruje y las velas lloran lento. La imagen pasó a manos de gente de montaña, donde la vida se mide por la luz del amanecer y el regreso de la tarde. Allí la recibieron como se recibe a una visita de honor, con flores, con cantos que suben en quechua y en castellano, con panes calientes y promesas dichas bajito. No hubo bandos ni proclamas, hubo reverencia. En torno a la pequeña imagen se tejió algo más fuerte que los lazos de familia, una pertenencia nueva, una certeza difícil de explicar con palabras. La madre había llegado. Pronto se corrió la voz de favores discretos, de esos que rara vez hacen ruido. Una fiebre que cede antes del amanecer. Un hombre que regresa sano de un trabajo arriesgado. Un sembrío que resiste la helada. Un corazón que encuentra perdón después de años de resentimiento. No se escribían tratados, se dejaban exvotos. Un listón, una tablita con letras torcidas, un ramillete seco que guardaba un gracias. A veces una muleta, a veces una pequeña prenda de bebé. Cada objeto era una historia. Los mayores contaban a los más chicos relatos con olor a leyenda verdadera. Decían que en tiempos duros, los niños del valle fueron protegidos en el monte, que manos invisibles apartaron peligro y los devolvieron a casa. Se hablaba de animales del bosque que en vez de ser amenaza, se volvían guía. De pasos que, contra toda lógica, encontraban veredas seguras. Nadie adornaba con exageración lo que el corazón ya sabía. La madre cuida. Y cuando la madre cuida, la naturaleza parece obedecer a otra música. El tiempo fue pasando y con él las rutas de la imagen. La historia de El Quinche es también la historia de caminos, de cómo una devoción busca su sitio, como el agua busca su cauce. Hubo traslados, decisiones, manos que cargaron en andas la pequeña talla mientras el polvo se levantaba y las campanas avisaban de lejos. En cada parada, la misma escena. Mujeres con mantas sobre los hombros, hombres cansados con sombrero en la mano, niños que miran con ojos muy abiertos, ancianos que rezan con la memoria. A las puertas de un templo rural, la imagen encontró sosiego. No hacía falta que fuera grande ni perfecto. Bastaba que fuera casa. Un altar de madera, un mantel limpio, flores del campo, 2 candelabros y el murmullo de la gente entrando con respeto. Allí, frente a la imagen, la vida empezó a ordenarse de otra manera. El que había dejado de rezar encontró palabras. El que no sabía perdonar halló fuerza. El que siempre pedía empezó a agradecer. Y el que llegó solo descubrió que ya no lo estaba. La montaña, maestra silenciosa, enseñó la teología de la Virgen. Fortaleza sin dureza, belleza sin vanidad, firmeza sin grito. En la madrugada fría, mientras el valle se estira, los peregrinos ya caminan. Un rosario en la mano, una vela en la otra. Se escuchan respiraciones acompasadas, pasos que marcan un ritmo antiguo, cantos que suben en coro. La fe, en la sierra, tiene latido de marcha. Se avanza con lo que se tiene, se comparte lo que se trae, se acompaña al que se queda atrás. Los sacerdotes de las parroquias cercanas miraron con alegría prudente lo que nacía. Prepararon la casa, cuidaron la liturgia, enseñaron a rezar con hondura, a no confundir emoción con entrega, a dejar que la devoción se vuelva caridad. Explicaron que María no compite con su hijo, sino que conduce a él, que su mirada, siempre dirigida a Jesús, nos enseña a mirar en la misma dirección.
que su manto no es refugio para esconderse del mundo, sino escuela para salir mejor a encontrarse con él. Los artesanos del lugar pusieron oficio y amor, bordadoras que, a la luz oblicua de la tarde, añadían puntadas como quien añade oraciones, carpinteros que reparaban bancas para que nadie rezara de pie por falta de asiento, mujeres que pulían candeleros, hombres que arreglaban goteras, niños que barrían el polvo del día. El santuario crecía, pero sobre todo crecía el pueblo por dentro. Se volvía más atento, más fraterno, más dispuesto a trabajar junto. Mientras la devoción se afirmaba, la memoria guardaba los primeros milagros con nombres y apellidos. Una mujer que, tras muchos intentos, pudo abrazar a su hijo recién nacido. Un anciano cuya tos ya no lo despertaba en la noche. Un matrimonio que, después de años de silencios duros, se atrevió a mirarse y a pedir perdón. Un joven que decidió dejar un camino que lo destruía y empezó a volver paso a paso. Historias así, pequeñas y grandes, formaron un tejido. Ese tejido se llamó Nuestra Madre. La geografía de El Quinche, con sus subidas y descansos, se volvió catequesis de la vida. Hay días de cuesta, hay días de llano, hay días de bajada. En todos, la Virgen camina. La lluvia fina que a veces sorprende en la tarde se convirtió en símbolo de bendición. El sol de la mañana en fuerza para empezar. La neblina en escuela de paciencia. Aunque no se vea todo, se puede seguir avanzando si se camina junto y se confía. A la imagen la fueron vistiendo de fiesta en ciertas ocasiones. No por vanidad, sino por cariño. Un manto azul profundo en tiempo de alegrías. Uno elegante y sobrio en días de memoria. Flores nuevas cuando llega una promesa cumplida. Cada detalle, un gesto de pueblo. En la puerta del templo, nadie queda sin ser visto. Si llega alguien de lejos, se le ofrece asiento. Si trae cansancio, se le alcanza agua. Si trae una pena, se le presta oído. Poco a poco, el Quinche se volvió sinónimo de casa. En los días comunes, cuando no hay procesión ni fiesta, la vida sigue latiendo con fidelidad. Madres que presentan a sus hijos. Estudiantes que piden ayuda para un examen difícil. Agricultores que ofrecen la primera cosecha. Comerciantes que dejan bajo el manto la preocupación de fin de mes. Ancianos que se despiden de los suyos con un «nos vemos» dicho con fe. Cada visita, una cuenta más en el rosario del santuario. La Virgen enseña a mirar con ojos de madre. Por eso, la devoción se transformó también en obras concretas. Se organizaron colectas para familias en apuro. Se acompañó a enfermos, se visitaron caseríos, se llevaron alimentos donde más hacía falta, se compartió abrigo en noches frías. No eran grandes proyectos con nombres rimbombantes. Eran manos anónimas que aprendieron a multiplicar el pan en silencio. Muchos preguntaban de dónde venía tanta fuerza en un lugar tan sencillo. Los que venían por primera vez, al entrar, comprendían. La pequeña imagen de madera con el niño en brazos tiene algo que desarma las resistencias. No asusta, atrae, no exige, invita, no juzga, espera. Frente a ella, incluso quien no sabe rezar encuentra palabras. A veces la oración es apenas un suspiro, a veces un gracias que no cabe en la boca. Hay amaneceres en los que, antes de que las campanas llamen, ya se escucha el murmullo de los que llegan. Una vela prende a otra, y otra, y otra más. La luz se multiplica sin hacer ruido, como sucede con las cosas de Dios. La cera derretida dibuja mapas de gratitud. El humo sube en hilos finos y se pierde en la penumbra alta del templo. Afuera, el viento levanta polvo. Adentro, la paz se instala en los hombros. En los años de sequía o de exceso de lluvia, la gente miró al cielo con la misma confianza. En los de bonanza, aprendió a compartir. En los de enfermedad, a cuidar. En los de fiesta, a agradecer. En los de duelo, a sostener. Porque la devoción verdadera no es refugio para huir de la realidad, sino escuela para abrazarla con esperanza. Si hoy llegas con cansancio, el camino de El Quinche te entiende. Si llegas con alegría, la capilla te acompaña a cantarla. Si llegas con preguntas, el silencio te ayuda a escucharte. La Virgen, pequeña y firme, sostiene al niño y con él sostiene tus dudas, tus sueños, tus heridas.
En sus manos de madera hay un lenguaje que no caduca. Estoy contigo. Y cuando cae la tarde y el sol enciende de naranja los muros, algunos se quedan un poco más. No esperan nada extraordinario. Solo desean estar ahí, como quien se sienta junto a la madre después de un día largo. Se van sin prisa, con paso más ligero. Y al cruzar la puerta, el valle parece distinto, como si el mundo, sin cambiar por fuera, hubiera cambiado por dentro. Allí comenzó esta historia, con una talla humilde, un pueblo que reza y una madre que acoge. Desde entonces, los caminos que llevan a El Quinche aprendieron a contarla cada día, con la voz del viento y el paso de los peregrinos. Y cada vez que alguien entra y enciende una vela, se vuelve a escribir el mismo mensaje discreto y eterno. Aquí hay casa. La casa que acogió a la pequeña imagen empezó a latir como late el corazón después de un largo esfuerzo, con gratitud. Allí, donde la madera cruje y la vela tiembla, un pueblo aprendió a nombrar sus heridas y a reconocer sus alegrías. El santuario no creció solo en muros, creció en gestos. A la entrada, siempre hay alguien que ofrece agua al recién llegado. Al fondo, alguien que reza por los que no pudieron venir. En el centro, una madre que abraza sin preguntar. Con el paso de los años, los caminos comenzaron a llenarse de pasos. Se dice que la noche se vuelve día cuando Ecuador camina hacia su madre. Jóvenes que parten con mochila ligera y una intención pesada. Familias que avanzan juntas marcando el ritmo con el rosario. Ancianos que hacen tramos cortos y regalan sonrisas grandes. La sierra los conoce. Sabe de su respiración, de sus cantos, de ese silencio compartido en el que cada uno conversa con Dios a su modo. En la oscuridad, una línea de luces se desliza como río. Hay linternas, velas protegidas por vasos, estrellas que parecen bajar un poco. Quien mira desde lejos ve una constelación que camina. Quien va dentro sabe que no camina solo. A veces, alguien se cansa y otro le ofrece su bastón. Alguien tiene sed y otro comparte su botella. Alguien está triste y otro le presta su canción. Ese es el primer milagro de la peregrinación. No dejar que nadie se quede atrás. Al llegar, el santuario huele a pan recién hecho y a flores. Las campanas repiten el nombre de la casa como si lo aprendieran por primera vez. Los peregrinos entran descalzos o con los zapatos todavía polvorientos. Algunos se sientan, otros se arrodillan, otros simplemente lloran. La imagen, pequeña y firme, los mira con la serenidad de quien sabe esperar. No hay prisa en la mirada de la Virgen, por eso el tiempo delante de ella se vuelve más ancho. Ese día, y muchos otros, la liturgia se vuelve abrazo. Hay misa tras misa, hay cantos que suben como aves, hay lecturas que parecen escritas para cada uno. Entre bancos, discretamente, se forman filas de reconciliación, hombres y mujeres que buscan en la confesión la paz que hace rato añoran. No todos llegan con palabras, algunos con lágrimas, otros con un «hace mucho que abre puertas». Los sacerdotes escuchan, aconsejan, absuelven. Y la gente sale liviana, con ganas de empezar bien otra vez. A un costado, una pared cuenta lo que Dios ha hecho sin alarde. Exvotos. Hay tablitas con letras torcidas y fotos con ojos sinceros, listones, muletas, pequeñas ropitas de bebé, boletines médicos con notas de alta. Cada objeto es un capítulo de historia, un gracias colgado a la vista de todos. Quien no cree en milagros, al menos cree en lágrimas. Y allí hay muchas de gratitud. La fiesta, sin embargo, no se agota en el templo. Afuera, equipos de voluntarios reparten agua, levantan carpas para el descanso, ofrecen mantas cuando baja la temperatura. Hay quienes se turnan en puestos médicos. Otros recogen la basura para que la casa común quede limpia. Otros preparan comida caliente. El santuario ha enseñado a servir. El amor que se recibe se convierte en manos. Y así, la devoción deja de ser emoción pasajera para convertirse en oficio de todos los días. Los artesanos también hacen su peregrinación. Llegan con mantos bordados con paciencia, coronas trabajadas con respeto, flores acomodadas con arte. Cada puntada es una oración,
cada hoja de metal una súplica o un agradecimiento. No se busca brillo por vanidad, sino hermosura por amor. La belleza en el quinche no es lujo, es servicio para el alma cansada. Hay quienes llegan sin fe y se sientan al fondo. No esperan ver luces ni escuchar voces, solo quieren entender por qué tanta gente camina tanto. Y sin saber cómo, en algún momento se dan cuenta de que su respiración se acompasa con la de los demás, que su enojo pierde filo, que una pregunta vieja encuentra una respuesta nueva. A veces, el milagro más grande es mirar a la Virgen y por primera vez en mucho tiempo poder decir, ayúdame. A partir de ese día, la vida ya no pesa igual. El santuario ha aprendido a cuidar. Cuidar la imagen, para que el tiempo no la hiera. Cuidar a las personas, para que nadie se pierda en la multitud. Cuidar el silencio, para que el murmullo no tape la voz del corazón. Cuidar la naturaleza, para que el páramo siga dando aire limpio y agua buena. Por eso en la peregrinación también se educa, se enseña a recoger, a respetar, a agradecer. El amor a la madre se nota en cómo se trata su casa. Hay amaneceres que parecen pintar de oro el atrio. El cansancio de la noche se mezcla con la alegría del encuentro. Se ven abrazos que tenían años pendientes, risas de niños que no olvidarán esta caminata, promesas que se sellan con una vela. Muchos traen una lista de nombres en papel, familiares lejos, amigos enfermos, vecinos sin trabajo. La Virgen, que sabe leer los pliegues del alma, recibe esa lista aunque nadie la pronuncie en voz alta. A veces el país entero tiene noches largas. Hay temblores que asustan, incertidumbres que nublan, injusticias que duelen. En esas horas el santuario no cierra, no porque haya puertas abiertas, que las hay, sino porque hay un pueblo que aprendió a acompañarse. Se reza por la paz con los pies, se pide justicia con las manos, se agradece la vida con la sencillez de quien parte un pan y lo comparte. El Quinche no es un escape, es un taller donde se forja esperanza. Cada año la peregrinación enseña algo nuevo. Un joven descubre que puede hacer silencio sin miedo y que al hacerlo escucha una voz amable que no lo juzga. Una madre se da cuenta de que hay otras madres que también cargan. De pronto, su peso ya no es solo suyo. Un maestro decide volver a intentarlo con ese alumno difícil. Un comerciante elige ser justo cuando nadie lo mira. Un médico promete mirar a los ojos al próximo paciente. No hay titulares. Hay cambios pequeños, constantes, que lentamente transforman barrios y familias. Dentro del templo, la imagen conserva la misma serenidad de siempre. No se cansa de mirar. El niño, en brazos, parece escuchar el murmullo. Hay quien agradece un trabajo, quien presenta un cuaderno de estudios, quien pide por su cosecha, quien deja su miedo en las manos de la madre. Algunos, en silencio, entienden que la fe no resuelve todo de golpe, pero ilumina el camino paso a paso. Y con luz, hasta la cuesta se sube distinto. La música también enseña. Los cantos no compiten con la oración, la acompañan. Hay melodías que los abuelos tarareaban y que ahora cantan los nietos. Hay versos nuevos que toman palabras antiguas. La fe se hace canción para que el corazón recuerde cuando la memoria flaquea. Y en las noches de peregrinación, cuando el frío muerde, cantar juntos calienta más que una fogata. No faltan quienes preguntan por la historia. ¿De dónde vino la imagen? ¿Quién la talló? ¿Cómo llegó hasta aquí? Los guías cuentan con respeto lo aprendido y al terminar invitan a mirar más hondo. Porque lo esencial no está solo en las fechas, sino en lo que Dios hace hoy. Cada generación trae sus preguntas y sus heridas. La Virgen, con paciencia, las acoge y las presenta a su Hijo. Esa es su misión, llevarnos a Él, sin apartarnos del mundo, enseñándonos a amarlo mejor. La devoción ha cruzado caminos y fronteras. Réplicas de la imagen acompañan a ecuatorianos lejos de casa. Pequeñas capillas han nacido en ciudades que no conocen el páramo, pero conocen la nostalgia. Cuando uno está lejos y ve a la madre, el corazón hace un ruido silencioso. He llegado. Y por un instante, el mundo se vuelve barrio. En los días posteriores a la gran fiesta,
el santuario vuelve a su ritmo de siempre. Hay menos ruido y la luz cae de otro modo. Pero la casa no está vacía, quedó llena de decisiones. Personas que volverán a pedir perdón si caen otra vez. Familias que reservarán un plato para el que llegue. Jóvenes que sabrán elegir mejor compañía. Ancianos que enseñarán a los pequeños a rezar con calma. Nadie lo anota en ninguna parte. Dios lo escribe en secretos que dan vida. El Quinche ha aprendido a conjugar 3 palabras: fe, trabajo y alegría. Fe para no soltar la mano de Dios cuando la noche se alarga. Trabajo para no dejar a la providencia sola, sino colaborar con ella. Alegría para celebrar lo pequeño, una lluvia a tiempo, una buena conversación, una puerta que se abre, una lágrima que al fin se seca. Así, poco a poco, la devoción se hace cultura y la cultura se hace más humana. Cuando cae la tarde y el atrio empieza a vaciarse, algunos se quedan un rato frente a la puerta, sin prisa. Miran el cielo, huelen la mezcla de flores y cera, escuchan las últimas campanas. No buscan palabras grandes, solo guardan en el corazón una certeza humilde. Hay una casa en la sierra donde siempre alguien reza por mí. Y hay un camino que siempre puedo volver a hacer, aunque me equivoque, aunque me canse, aunque me tarde. La noche volverá, como siempre. También volverán los pasos. Entretanto, la madre permanece. Con sus manos de madera sostiene al niño y con él sostiene a un pueblo entero. En su mirada cabe el país. En su silencio, nuestras historias. Y cada vez que una vela se enciende, aunque sea pequeña, la oscuridad aprende, una vez más, que no tiene la última palabra.